Queridos hermanos, amada familia en el Señor, estamos reunidos nuevamente hoy, domingo 10 de mayo, un día especial, porque celebramos primero la resurrección de Jesucristo y también celebramos el Día de las Madres. Cantamos en primer lugar esta melodía en la cual alabamos a nuestro Señor y exaltamos su santo nombre. Digno y santo, el Cordero inmolado en la cruz. Nuevo canto levantaremos a quien en su trono está. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, hosana al gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. De un arco iris está vestido, tu voz resuena como en los truenos. Sí, de honor y gloria, poder y majestad, a ti el único Rey. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, hosana al gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Él es nuestro todo y a Él adoramos hoy día. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias porque en un sacrificio tan grande, Jesucristo en la cruz del Calvario nos dio vida eterna a todos nosotros. Hoy, Señor, nos acordamos de ese sacrificio y cantamos hosana al gran yo soy, por el cual hoy, Señor, podemos decir que estamos salvos y gozaremos la vida eterna. Oramos también, Señor, por nuestras madres, las que están y las que no están, las que están presentes físicamente con nosotros y las que partieron también ya a reunirse contigo. Y también por esas madres que no están físicamente por razones de la pandemia o la distancia. Oramos por todas ellas, Señor, para que tú tengas misericordia y compasión de ellas, Señor, y las bendigas, donde quiera que estén. Bendito sea, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hoy nos convoca un tema especial. Hola. Ya lo hemos anunciado. Vamos a hablar acerca de unas mujeres especiales que están descritas en la palabra. Y hay un texto clásico, ¿no? Que son Proverbios 31, que nos habla acerca de un modelo de mujer y de madre, esposa, y también de
de profesional, de todo tipo con un montón de tipos de características que, que son también contextualizadas a la época de hoy, ¿no? Dice que la mujer tiene siempre su, su, su candela prendida, dice que tiene un montón de cualidades de oficio, ¿no? Tiene la luz de su hogar siempre prendida, que atienda a sus hijos, atienda a su esposo, eh, tiene una huertita, planta viña de fruto de sus manos, le hace la ropa a su familia, hace tapices, es una mujer multitarea, ¿no? La que vemos aquí en este pasaje. Eh, ¿Qué piensas tú acerca de este tipo de, de, de- de descripciones, Mari? Bueno, a mí me da un poco de, de estrés pensar en eso. Y siempre he pensado que cuando estamos hablando de las mujeres virtuosas, que muchas, me imagino que habrá muchas iglesias ahora precisamente, o muchas charlas que están hablando del Día de las Madres, hablarán precisamente de eso, de esta mujer virtuosa. Y yo siempre pensaba que era como muy complicado y lo relaciono mucho con el mundo con el que nosotros estamos viviendo ahora mismo, ¿no? Que se habla de las labores de los padres en general, pero de la madre en particular, que tiene que atender las necesidades emocionales de los hijos, las necesidades físicas de los hijos, tiene que educar a sus hijos, ayudarles con las tareas, jugar con ellos, y aparte trabajar, porque muchas trabajan ahora fuera de la casa. Entonces, a mí me parece bastante abrumador pensar en todo lo que se exige. Y cuando yo veo en Proverbios 31, que es lo que tú estabas hablando, que también en la Biblia se habla de eso, me da ansiedad porque pienso, yo no soy capaz de hacer todo eso, de arreglar mi casa, de atender a los hijos, de atender a todo el mundo, hacer negocios y me pongo como esa mujer que está ahora en la pantalla. Yo pienso que eso es lo que me produce el Proverbios 31, ansiedad. Es mucho. En realidad sabemos que no se está hablando de una sola mujer, se habla de varias mujeres, pero aún así, tratar de cumplir con una obligación, con la otra obligación, veo muchas mujeres agotadas en este mundo, en mi mundo alrededor. Yo misma he llegado al cansancio tratando de cumplir con todos esos para ser virtuosa o para ser buena madre. Eh, sí, es una descripción muy positiva, ¿no? Pero lo que yo considero que es lo más rescatable para el contexto que estamos conversando hoy es el versículo 29, 30 y 31, que dice así, ¿no? Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa la gracia y vana la hermosura. Pero esto es lo especial, ¿no? La mujer que teme a Jehová, esa será esa mujer, la que teme a Jehová, no quizás la que hace la multitarea y la que es súper eficiente, ¿no? Es esa mujer la que será alabada este, en los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Tenemos muchos ejemplos también en la palabra. Lo que nos dice, por ejemplo, en Primera Samuel, el- el caso de Ana, ¿no? Eh, Ujú, que lo tenemos también ahí presente para hoy. ujú. De hecho, estábamos hablando cuando preparábamos todo esto sobre el temor, que en realidad la lista, como dijo Javier, es larga, pero no se dice que la mujer virtuosa es aquella que hace todas estas cosas solamente, sino a la que van a alabar, a la que van a reconocer es a la mujer que teme al Señor, pero que es el temor al Señor. Y yo quise usar aquí con Javier, vamos a usar este ejemplo de Ana, porque ella de alguna manera nos muestra los aspectos de lo que significa temer al Señor. ¿Qué es temer al Señor? Y todos conocemos la historia de Ana, yo creo, es una historia bastante popular. Sabemos que ella era una mujer de dos,
de un esposo. En aquellos tiempos sabemos que se casaban con varias mujeres y ella no podía tener hijos. La otra, que sí tenía muchos hijos, se burlaba de ella, la acosaba. Y entonces ella se ponía muy triste y cada vez era un motivo de ansiedad y de preocupación para ella el hecho de no tener hijos, no solo por una cuestión de deseo maternal, creo yo, sino por todo lo que implicaba en esa sociedad israelita, hebrea, el no tener hijos, que era una falta, incluso legalmente esa persona si no tenía esposo o no tenía un hijo después no tenía protección ante la ley. Así que era para ella un motivo de amargura. Pero yo veo que hay dos cosas en las que se puede, desde mi perspectiva, entender lo que es el temor de Dios. Y una de esas es lo que yo veo aquí, que es la fe de Ana, porque sabemos que, como dice el versículo 10 y 11, y lo voy a leer aquí, dice, cuando ella fue a entregar sus sacrificios que iban cada año a Silo, dice, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Tenía fe, pero ¿cómo llegó esa fe? Ella conocía de Dios, ella conocía a Dios. Seguramente como una mujer hebrea, ella había escuchado de los milagros que Dios hizo cuando les sacó de la esclavitud, les llevó, todo lo que en la liturgia de los hebreos se repetía, las historias de lo que Dios había hecho. Ella sabía, quizá no tanto como los hombres y como los sacerdotes, porque en esos tiempos las mujeres no tenían la oportunidad de conocer, de conocer formalmente a Dios, porque no tenían accesos. Ella sí sabía quién era Dios, ella había escuchado de quién era Dios. Y para mí eso es una parte del temor al Señor. La fe, pero no una fe como pensamientos, como deseos, porque hay mucha gente que dice, sí, yo tengo fe en que mañana me va a ir bien, pero es como casi como un deseo. No tienen una fe asentada en algo que diga, sí, me va a ir bien, porque yo creo que hay alguien que está conmigo y me va a ir bien. Ana tenía eso. Ella sabía quién era Dios. Y nosotras como mamás, si estamos llamadas a tener temor del Señor, tenemos que ejercer nuestra fe, tenemos que alimentar nuestra fe, conocer al Señor al que nosotros le tenemos fe, alimentarnos de Él. Y el conocer sabemos que no es solo palabra, ¿no? No es solo saber, un conocimiento intelectual, es vivir día a día con el Señor. De hecho, en Romanos se nos habla de que debemos cada vez renovar nuestro conocimiento, renovar lo que sabemos de Dios, porque Dios es tan vasto y tan amplio que cada vez vamos a aprender algo nuevo. Entonces, este es un elemento que yo considero que es parte del temor al Señor, una fe que conoce, ¿no? Que sabe. Ella sabía que si le hacía un voto al Señor, quizá le iba a responder. Y el segundo aspecto de esta fe, que es de conocimiento, pero también es parte de la fe, es que no necesariamente ella sabía qué iba a pasar. No era una fe basada en una transacción. Yo te ofrezco esto, entonces tú me das. Porque probablemente muchas mujeres como Ana le pidieron a Dios hijos y el Señor no se los concedió. Pero ella aún así confía. Y me imagino que si no se lo daba, no le daba un hijo, ella igual iba a temer al Señor e igual iba a tener fe. Porque el tener fe no significa que porque tenemos nosotros fe, el Señor va a obrar como nosotros queremos, ¿no? Y luego el segundo aspecto es el que yo quiero resaltar aquí. Sabemos que Ana después precisamente tuvo a Samuel y dice aquí que cuando ya nació Samuel, en el versículo, a ver, ¿dónde estamos aquí ya? En el versículo 20, toda la familia fue nuevamente a Silo, pero Ana no quiso ir para esa vez. Ella dijo, no, espérense que yo voy a destetar a este niño y de ahí se lo voy a entregar al Señor. Y a veces es pura especulación mía, se me ocurre que quizá en ese tiempo ella se sentía un poco comprometida al tener a su bebé ya en sus brazos y alimentarlo. Me imagino que fue muy difícil cumplir lo que ella había prometido, de devolver ese bebé a las manos del Señor, porque sabemos que cuando Samuel fue, ella lo veía una vez al año solamente.
Y me imagino que quizá ella en muchas ocasiones dudó y pensó, bueno, quizá puedo faltar a esta promesa, no, quizá no sea tan grave. Entonces se toma su tiempo, pero al final en el versículo 24 dice, después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. A mí me llama mucho la atención esta historia porque me recuerda mucho a la historia de Abraham, cómo él también tuvo que subir el monte Moria y esperar a que apareciera un carnero cuando él tenía que sacrificar a su propio hijo. Lo que estaba haciendo Ana era un sacrificio, y un sacrificio muy alto, pero ella lo hizo por obediencia a Dios. Y eso es lo que yo puedo rescatar de esta historia. El temor al Señor es una fe con conocimiento, una fe que se alimenta, una fe que camina y obediencia. No podemos decir que tememos a Dios si no le obedecemos, si no hacemos lo que Él nos dice. Como Jesús dijo, Él se complace en los que hacen, no en los que oyen solamente. Y Ana era una de esas que sabía o había oído, pero hacía. Ella lo prometió y ella cumplió. Y eso es lo que a mí me llama la atención. Y yo he pensado en estos días mucho en qué pasaría si el Señor a mí me pide una de mis hijas de esa manera. Yo no sé si fuera tan valiente y tan, quizá Ana tampoco. Yo creo que ella seguramente luchó, porque a veces nosotros hacemos promesas a la ligera. Cuando estamos afligidos le decimos, oh Señor, si tú me ayudas, yo voy a hacer esto, y después cuando pasa el tiempo se nos olvida. Pero ella fue obediente, obediente y, y tenía fe. De hecho, mi madre fue una mujer que tuvo temor del Señor. Y ese es el mejor recuerdo que un hijo o una hija puede tener de su madre. Mi mamá no era tan hábil en todas las cosas que dice en Proverbios 31. De hecho, se equivocó muchas veces, pero sí temía a Dios. Y se fue con el Señor, estamos seguros de eso, porque ella tenía fe y ella se alimentaba y buscaba esta fe con conocimiento de la que yo estoy hablando y la obediencia. Muchas veces desobedeció, pero la mayoría de veces obedeció. Y al final, como dice en Proverbios, nosotros la recordamos, la alabamos, la reconocemos precisamente por ese temor del Señor. Y lo interesante de esto, que con esto ya vamos a cerrar, es que yo mostré esa foto al comienzo de esta mujer que estaba con cara de angustia, porque esa es la angustia, la ansiedad, la desesperación de tantas cosas. El temor del Señor produce al final otra cosa. Y ahí está la foto. Dice en el capítulo 2 que Ana, cuando dedicó al niño y cuando dedicó las ofrendas que había traído, oró y empezó a cantar. Y ahí, aquí son 12 versículos, 11 versículos, que son todo un canto de Ana. Dice, estoy gozosa porque tú has visto la bajeza mía, porque tú te acordaste de los que necesitan, porque Él da, dice, Él mata, Él da vida y reconoce al Señor. Y me da tanta alegría ver esto porque ese es el resultado del temor al Señor, la alegría, el gozo. En esta sociedad donde se nos exige tantas cosas, donde como madres tenemos tantas cargas, tenemos muchas veces triples trabajos, no solo uno. Lo único que se espera de nosotros delante de Dios, o lo único que Dios espera delante delante de Él, de parte nuestra, es que le temamos, que le obedezcamos, que tengamos fe. Nada más. No tenemos que ser súper mujeres, no tenemos que saber hacer todas las cosas. Más bien, muchas veces nos toca equivocarnos para aprender. Pero Dios lo único que demanda es temor de Él, fe, amor y que podamos ser obedientes. Y eso es lo que yo quería compartir como madre, precisamente como una mujer que tuve una madre también y que me dejó este recuerdo maravilloso de temer al Señor. Y que siempre recordemos que Dios no espera que seamos esos no sé cuántos versículos de Proverbios 31, sino solo lo último. Está bien que sepamos hacer todas esas cosas, es súper bueno, pero lo que se espera realmente es que temamos a Dios, porque eso es lo que va a sobrepasar las generaciones.
y celebramos el gozo junto con Ana, el gozo del Señor. Hay una canción que vamos a cantar para terminar este espacio, ¿no?, de reunión digital a través de el internet, ¿no?, que dice: el gozo que el Señor ha puesto en mí. El gozo que el Señor ha puesto en mí es la fuerza de mi vida. El gozo que el Señor ha puesto en mí es la fuerza de mi vida. Por eso yo me gozaré en Él, y Él pondrá su risa en mi boca. Yo cantaré, yo gritaré, y me alegraré solo en Él. Por eso yo me gozaré en Él, y Él pondrá su risa en mi boca. Yo cantaré, yo gritaré, y me alegraré solo en Él. El gozo del Señor, mi fortaleza es, dice esta canción, y con eso vamos a terminar esta reunión. Vamos a orar y darle gracias al Señor por todas estas bendiciones que hemos recibido en esta semana, en estas semanas, y poner en nuestro corazón y en nuestra mente el ejemplo de Ana, ¿no?, que fue vilipendiada por Penina, que era la otra esposa de Cana, que era una persona con derechos menores dentro de la sociedad judía, que no podía cumplir con su deseo de ser madre, pero lo logró al final. Temía a Jehová y elevó un canto de gozo y alabanza al Señor. Oremos y démosle gracias al Señor por las mamás. Mari, nos dirige en oración y termina. Señor, te damos gracias porque en este tiempo hemos podido compartir, aún a la distancia, Señor, a través de la tecnología, estos pensamientos, Padre, que tú has dejado escritos en tu palabra, que se encarnen, Señor, en nuestra vida, que no seamos solo oidores, sino hacedores, hombres y mujeres, Señor, porque este mensaje no es solo para las mujeres, Padre. Yo te doy gracias por todas las mujeres que ahora nos están viendo, Señor, por las que conocemos, nuestras hermanas en Cristo, que son madres y muchas veces llevan estas cargas pesadas sobre sus hombros. Yo misma, Señor, me incluyo. Te ruego, Padre, que nos ayudes a recordar el versículo 30 de Proverbios 31, donde se habla de que es el temor a ti el que hace que nosotros seamos reconocidas, o el que puede darnos algo de valor y de importancia, Señor, delante de tu reino. No importa lo que hacemos con nuestras manos, con nuestras bocas, ni lo inteligentes que seamos, ni lo talentosas que seamos. Lo que importa de verdad es que seamos temerosas de ti, Señor. Eso oro para mis hermanas, todas las que son madres e incluso las que no son madres, y también para mis hermanos en Cristo, porque todos estamos llamados a temerte y amarte, Señor. Enséñanos a alimentar cada día nuestra fe, a conocerte más y a ser obedientes a tu palabra, conforme la vamos escuchando y aprendiendo. Oramos, Señor, porque esta semana que viene podamos experimentar algo más de eso, del temor tuyo, Señor, que no es un temor de miedo, no es un temor de terror, sino de amarte, de respetar tu palabra, de honrarte, Señor. Así oramos y despedimos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Feliz Día de la Madre, feliz Día de la Mamá. El Señor les bendiga. Chao.